Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, este va a ser el primero de una serie de vídeos en el que vamos a hacer un repaso sobre los temas que van a caer en el próximo examen. La antigua Grecia, la antigua Roma y los pueblos prerromanos también. ¿Vale? Tengo aquí un PowerPoint, lo voy a poner en grande y vamos a ir explicando un poco, vamos a hacer un repaso de precisamente lo que tenéis en los apuntes. ¿Vale? Pero bueno, por si os sirve de ayuda. Estoy ahora mismo en mi casa. Si escucháis maullidos por ahí, bueno, pues tengo un gato que a esta hora más o menos, ya cuando es la tarde-noche, bueno, pues le da por maullar un poco, ¿no? Porque tiene hambre y eso, así que nada, no os asustéis. Bueno, vamos a empezar por lo primero, que es la antigua Grecia, y lo primero que tenemos que saber es de dónde vienen los griegos, ¿vale? Grecia se sitúa en el Mediterráneo oriental, ¿vale? Mediterráneo oriental, o sea, en el Mediterráneo este, aquí está el mar Mediterráneo, pues en el este del Mediterráneo, ¿vale? Aquí, esta zona, estos son las fronteras actuales de los países actuales, ¿vale? En esa época, pues no existían los mismos países que existen hoy en día. Y antes de existir los griegos, existían una serie de pueblos aquí en el Mediterráneo oriental. ¿Por qué son tan interesantes los griegos y no otros pueblos que vivían en esta época? ¿Por qué no empezamos, por ejemplo, por la península ibérica, lo que será la futura España? Pues porque se considera que la historia en Europa empieza en Grecia. ¿Cuándo consideramos que empieza la historia? Cuando se inventa la escritura. En realidad, la escritura se inventó en Mesopotamia. Mesopotamia está en la actual Irak. Bueno, no aparece aquí en este mapa, pero estaría más o menos por aquí. Y el primer sitio donde apareció escritura en Europa fue precisamente en lo que hoy en día es Grecia, en la isla de Creta y luego también en algunos poblados de la península del Peloponeso, que es esto de aquí, ¿vale? Del Ática y de otras zonas de, como decía, lo que actualmente es Grecia. Entonces, antes de aparecer los griegos, ¿vale? Antes del 1000 antes de Cristo, pues vivían una serie de pueblos en esta zona, ¿vale? Estos pueblos eran los minoicos, los aqueos y los dorios. Los minoicos quizá en parte os van a sonar, minoicos por Minos y por la leyenda del Minotauro, ¿vale? La leyenda griega del Minotauro. Pues los minoicos vivían en la actual Creta, eran un pueblo que se dedicaba sobre todo al comercio, que se enriquecieron con el comercio, comerciaban con Egipto y con otros lugares y construyeron varios palacios. Uno de los palacios más famosos es el Palacio de Nosos. Cosas curiosas de los minoicos, bueno, se han encontrado pinturas en las que aparecen, ellos tenían mucha veneración hacia los toros y tienen muchas pinturas con imágenes de toros y aquí incluso vemos que están haciendo actividades parecidas a las que hacen hoy en día los recortadores, por ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos una muestra también de un jarrón minoico, ¿vale? Una cerámica con un pulpo. Pues los minoicos tenían ya escritura. Luego también los aqueos, ¿vale? Que eran un pueblo guerrero y que fundaron la ciudad de Micenas, vivían en la península del Peloponeso. Y luego finalmente los dorios, que llegaron desde el norte de Europa, echaron a los aqueos, bueno, una parte de los aqueos también se mezcló con ellos y fundaron ciudades como Esparta, que ya veremos que van a ser importantes en la historia de la antigua Grecia. Estos son los antepasados de los griegos. Y ahora, ya sí que sí, vamos a hablar de los griegos en concreto, ¿vale? ¿Quiénes eran y qué historia tuvieron, qué cosas interesantes pasaron a lo largo de su historia? Entonces, los griegos fueron descendientes de los minoicos, aqueos y dorios, y bueno, hay que aclarar que los griegos no formaban un país unido. Hoy en día sí que existe un país que se llama Grecia, pero entonces estaba separado en muchas polis. ¿Y qué significa polis? Aparece aquí ciudades-estado. Eso significa que que los griegos estaban divididos, o sea, vivían en ciudades-estado diferentes y cada ciudad tenía su propio gobierno. Era como si fuera un país independiente, ¿vale? Imaginaos como si Madrid tiene un presidente del gobierno, luego Toledo tiene otro, ¿vale? Y son países independientes, ¿vale? Que incluso hacen la guerra entre ellos, ¿vale? Incluso hacían la guerra entre ellos. Normalmente lo que hacían era pelearse, fijaos. Y aunque tuviesen el mismo idioma, aunque tuviesen la misma religión, ¿vale? Tenían muchas cosas en común, pero vivían en polis-estado independientes, en ciudades-estado independientes y estaban continuamente peleándose entre sí. ¿Cuáles son las polis más famosas? Pues Atenas y Esparta, ¿vale?
todas maneras, los griegos no se quedaron en Grecia y fueron explorando otras zonas del Mediterráneo. ¿Vale? Aquí, bueno, aquí tenemos una imagen de cómo era Grecia en la época y algunas de las polis más famosas. Aquí está Atenas y aquí está Esparta. ¿Vale? Y entonces los griegos no se quedaron en Grecia y fueron colonizando otras zonas del Mediterráneo. ¿Vale? Sobre todo las zonas costeras. Pues poco a poco los griegos fueron fundando ciudades, ¿vale? Primero pueblos y luego ciudades en las costas, por ejemplo, de Asia Menor, de lo que hoy en día es Turquía, aquí en el norte de África, que hoy en día es Egipto, sur de Italia también, ¿vale? Sur de la actual Italia, que la llamaban la Magna Grecia en esa época, e incluso llegaron hasta lo que hoy en día es Cataluña, ¿vale? Y la Comunidad Valenciana. Y fueron fundando varias ciudades. ¿Por qué? Bueno, se cree que por un lado, pues habían crecido mucho en población las polis griegas y entonces había cierta población que, pues, que no podía tener acceso a tierras igual que el resto, ¿vale? La principal fuente de riqueza en esa época era la tierra y si no tenías tierras, pues lo tenías difícil para sobrevivir, si no tenías tus tierras con tus huertos. Entonces, esta gente estaba buscando otras tierras y por otro lado también, pues puede deberse a que buscaban comerciar con otras zonas, les interesaban, por ejemplo, los productos que había en esta zona, ¿vale? Lo que hoy en día es Cataluña, lo que hoy en día es el sur de Italia, ¿vale? Entonces querían comerciar también, querían fundar ciudades comerciales, puertos comerciales en esa zona. Pues entonces fueron colonizando todas esas zonas que hemos hablado, ¿vale? ¿Cómo era la sociedad griega? Pues nada, hay que aclarar una serie de cosas. La mayor parte de las polis griegas, ¿vale? La sociedad se dividía en varios sectores. Lo que podemos considerar la gente que tenía más privilegios eran los ciudadanos. Hoy en día, por ejemplo en España, pues todos nos consideramos ciudadanos. Es verdad que a partir de 18 años pues tenemos más derechos que ya cuando somos mayores de edad, ¿no? Que cuando somos menores de edad, pero somos todos ciudadanos. En esa época, en las polis griegas, los ciudadanos eran una minoría. ¿Vale? Y normalmente, no siempre, eran los hijos varones de padre y madre que habían nacido en esa ciudad. Tenían una obligación, que era servir en el ejército, pero luego tenían dos privilegios. Uno de ellos era poder poseer tierras, que como ya hemos visto en esa época, pues era la fuente de riqueza, y luego también podían participar en política. Eso significa que podían participar en la toma de decisiones de gobierno y también podían ser elegidos gobernantes, ¿vale? Ahora, la cantidad de ciudadanos variaba mucho dependiendo de la polis. Había polis en las que los ciudadanos eran poquísimos, ¿vale? Era una minoría, eran las familias, simplemente las familias más ricas y más importantes eran los únicos que eran ciudadanos, ¿vale? Y el resto, pues nada, tenían que obedecerles. Y luego había otras polis, que ya veremos, por ejemplo Atenas, que eran polis que eran más democráticas, ¿vale? Que podían participar en política muchísima más población, ¿vale? Entonces había muchísimos más ciudadanos en esa polis, ¿vale? Entonces dependía de cada polis. Luego, después de los ciudadanos, ¿qué sectores sociales no podían ser ciudadanos? Pues por un lado tenemos los extranjeros, por ejemplo, que aunque eran libres, pues no podían poseer tierras, ni votar, ni ser elegidos para un cargo público. Por eso se solían dedicar a la artesanía y al comercio. Tenían sus pequeños talleres, ¿vale? Sus tiendas y se dedicaban a ello. Y luego estaban las mujeres. Y nada, las mujeres, en mayoría de polis griegas, pues bueno, los griegos eran muy machistas, pues estaban sometidas al hombre y no tenían derechos, ¿vale? Sí que es verdad que había ciertas mujeres, pues no significa que todas las mujeres vivieran mal, había mujeres que vivían bien, pues porque pertenecían a una familia importante o también porque eran sacerdotisas, que por ejemplo, lo de ser sacerdotisa, pues era algo bastante valorado en la sociedad griega. ¿Vale? No es como hoy en día que solamente, normalmente lo que conocéis es que solamente haya sacerdotes, ¿no? En las religiones, pues entonces había sacerdotisas también. Y luego finalmente estaban los esclavos, que era lo peor que te pudieras tocar, que te podía tocar, ser esclavo. Pues ser esclavo era prácticamente ser el objeto o el juguete de alguien, ¿vale? Si eras esclavo, pertenecías a un amo y tenías que trabajar para ese amo. Y ese amo podía hacerte lo que quisiera, te podía maltratar, te podía incluso matar, que nadie le iba a decir nada, porque tú no tenías ningún derecho, no tenías ni voz ni opinión, eras simplemente un objeto suyo. ¿Cómo se llegaba a ser esclavo? Pues normalmente los esclavos eran prisioneros de guerra. Cuando las polis griegas guerreaban contra otro pueblo o contra otras polis griegas, pues después, si habían ganado una batalla, pues los prisioneros que capturaban normalmente solían acabar siendo esclavos.
¿vale? Luego también había gente que por deudas, porque tenía demasiadas deudas, también se convertía en esclavo, ¿vale? Había distintas maneras, sobre todo eran prisioneros de guerra. Bueno, entonces ya hemos visto ya cómo es la sociedad y luego tenemos que hablar un poco, bueno, aquí tenéis la religión, ¿vale? Si queréis echarle un vistazo, aunque no va a caer en el examen, ¿vale? Con las pruebas de Hércules, de Dalo Ícaro, ¿vale? Aquí están las partes de la polis también, por si os interesa, que no cae tampoco en el examen, el arte griego, ¿vale? Y luego vamos ya a comparar las dos polis más conocidas de la antigua Grecia, que son Atenas y Esparta. Por un lado, tenemos Esparta. Vamos a empezar por Esparta, que se caracterizaba por ser una polis de mentalidad pues un poco cerrada. Lo más famoso que ha salido de Esparta, lo más famoso que se suele decir de Esparta es que eran gentes que estaban obsesionadas con la guerra, que se estaban continuamente entrenando para la guerra, ¿vale? Desde que eran pequeños, pues eran internados en, en centros educativos que en realidad eran como cuarteles militares, ¿vale? Pues sí que es verdad que sí que se les enseñaba algo a leer y a escribir, pero lo principal que se les enseñaba que era, pues a pelear y a guerrear, ¿vale? Estaban sometidos a una rígida disciplina y nada, y se dedicaban prácticamente a eso. Entonces tenían siempre unos sirvientes que trabajaban para ellos, las tierras, las familias de espartanos. Y esos sirvientes, que prácticamente eran esclavos, se les llamaba ilotas, que eran campesinos que capturaban ellos de pueblos cercanos a Esparta, ¿vale? Los ilotas. Por eso tenían a los ilotas trabajando para ellos y mientras tanto los espartanos, pues nada, entrenándose para la guerra en esos centros educativos militares, ¿vale? Incluso, bueno, se dice también, ¿no? La anécdota que, para que veáis lo duros que eran con los niños ahí en esos centros educativos militares, que cuando había un niño que robaba la comida a otro niño, a quien le echaban la bronca y a quien castigaban era al niño al que le habían robado la comida, no al niño que la había robado, ¿vale? Se castigaba al niño al que le habían robado la comida por haber sido demasiado despistado y por haberse dejado robar, ¿vale? Pues nada, tenemos por un lado Esparta, más luego Esparta estaba gobernada por un consejo, ¿vale? Las familias más importantes, o sea que ciudadanos, en realidad, pues los ciudadanos eran minoría en Esparta y luego también solía haber dos reyes, ¿vale? Eso por un lado tenemos Esparta y la otra polis que era muy importante era Atenas. Y Atenas era un poco lo contrario a Esparta, ¿vale? Si Esparta era una polis de mentalidad cerrada, ¿vale? Que no comerciaba demasiado, que tampoco le gustaban mucho ni la cultura ni la música, Atenas lo contrario, se había enriquecido con el comercio y vamos, era un centro también de encuentro de filósofos, de músicos, de artistas, ¿vale? Y lo que ha quedado sobre todo de Atenas, de lo que más se acuerdan, lo que más se suelen acordar los historiadores de Atenas es de su sistema político, ¿vale? Que era bastante avanzado para la época, ¿vale? Se habla de democracia ateniense. A ver, no es igual que la democracia que, por ejemplo, tenemos hoy en día en España, ¿vale? Ahora vais a ver por qué. En Atenas, a ver, en un principio puede parecer injusto, ¿no? Solamente podían votar y ser elegidos los hombres mayores de edad, hijos de padre y madre atenienses, ¿vale? Con al menos 20 años, que a partir de 20 años se consideraba que alguien era mayor de edad, ¿vale? O sea que no, por ejemplo, las mujeres no eran ciudadanas y no podían participar, ¿vale? Pero esto que ocurría en Atenas ya era mucho para lo que había en la época. Lo normal es que solamente gobernaran en el resto de polis, solamente las familias más poderosas, ¿vale? Las familias más ricas solamente. Y en Atenas eso era diferente. O sea que cualquier hombre que fuera mayor de edad y que tuviera padre y madre atenienses, pues podía participar en política, ¿vale? Por eso se dice que era bastante avanzado y bastante democrático para la época, el sistema político. Un rasgo curioso que tenía también su sistema, pues bueno, que los cargos públicos se elegían por sorteo, ¿vale? Que eso también es un poco criticable, ¿no? Porque le podía tocar el cargo público a alguien que tuviera poca idea. Pero bueno, eso era la manera el sistema político que tenían en Atenas. Y ahora nos vamos a ir al siglo V antes de Cristo, ¿vale? Siglo V antes de Cristo, o sea, los años que van desde el año 499 al 400 antes de Cristo, ¿vale? El 400 y pico antes de Cristo es el siglo más famoso de la antigua Grecia, ¿vale? Del que se ha escrito más,
¿Por qué? Pues porque tuvieron lugar dos guerras muy importantes, luego también por el arte, ¿vale? Que se ha conservado de esa época, que ha sido muy venerado, que ha sido muy rico, pero sobre todo por las guerras que tuvieron lugar en Grecia. Hubo unas que eran, las primeras son las guerras médicas, ¿vale? Y os podéis preguntar, por qué se llamó guerras médicas? Simplemente porque fueron unas guerras contra los persas y los griegos a los persas, ¿vale? Les llamaban medos. Los persas bueno, los persas tenían un imperio que iba desde Tracia, que es esta zona que está sobre Grecia, pasaba por Asia Menor, tenían Egipto también, tenían Mesopotamia, hasta el actual Irán, ¿vale? Era un imperio grandísimo. Y entonces se estaba expandiendo y se fijó en las poligriegas, en los territorios de las poligriegas y quiso conquistarlas. Y fijaos, pasó una cosa curiosa, que es que casi nunca estaban unidas las polis, siempre se estaban pegando entre ellas. Aunque tuviesen el mismo idioma, la misma religión, los griegos estaban divididos en polis, estaban siempre de guerra entre ellos, ¿vale? Pero justo cuando llegó el imperio persa, se dieron cuenta de que era mucho mejor estar unidos y hacer frente a los persas. Y por una vez en la vida se unieron los griegos, ¿vale? Y formaron una alianza para definitivamente derrotar a los persas. Aquí tenéis lo grande que era el imperio persa, fijaos, intentaron invadir todo esto, que es Grecia, ¿vale? Fijaos lo chiquito que es en comparación con el resto del imperio persa, y perdió el imperio persa, los griegos consiguieron resistir finalmente, ¿vale? Y consiguieron vencer al imperio persa. Tenemos una imagen de soldados persas, ¿vale? Y entonces los griegos, bueno, finalmente echaron a los persas, a ver, los echaron pues momentáneamente, ¿vale? Los pudieron vencer, pero eso no significaba que los persas no fueran a volver a intentar conquistarles. Y entonces, en los años siguientes, del siglo V a.C., las polis griegas formaron alianzas militares para intentar defenderse en caso de que los persas volvieran a intentar conquistarles. Por un lado, Atenas fundó la Liga de Delos, Liga se llamaba en esa época a las alianzas, ¿vale? Atenas formó la Liga de Delos y Esparta la Liga del Peloponeso, ¿vale? ¿Qué pasó? Que Atenas se aprovechó un poco de las polis que formaban parte de la Liga de Delos, porque para formar parte de la Liga de Delos tenías que pagar un tributo. Tenías que hacer una contribución como si eres socio de un club y todos los meses pagas algo, imagínate, ¿vale? Entonces, Atenas guardaba ese tesoro, guardaba todos esos tributos y resulta que parte de ese dinero pues lo utilizaron los atenienses mismos pues para embellecer su ciudad, ¿vale? Para construir edificios, para pagar una renovación de la Acrópolis, de la zona sagrada de la ciudad donde estaban todos los templos y todo eso, ¿vale? Y hubo algunas polis que se intentaron salir de la Liga de Delos, pero Atenas comenzó a amenazarlas, ¿vale? Y castigó a aquellas que se habían intentado escapar de la liga, ¿vale? Por eso perdió algunos apoyos a Atenas dentro de Grecia y hubo algunas polis que se unieron a Esparta en la Liga del Peloponeso para hacer frente a Atenas. Y finalmente ganó la Liga del Peloponeso dirigida por Esparta sobre Atenas, ¿vale? Sin embargo, esto podemos decir que fue una victoria agridulce para Esparta, ¿vale? Imaginaos, es como si se pelean dos boxeadores y es verdad, hay uno que gana, pero el que gana, igual que el que pierde, acaba destrozado también, imaginaos, acaba con la cara machacada, con el hígado machacado, aunque haya ganado, ¿vale? Pues pasó algo parecido y las polis griegas quedaron muy debilitadas después de la guerra del Peloponeso. Y eso fue aprovechado por unas gentes que vivían al norte de Grecia, que eran los macedonios, ¿vale? Vivían más o menos por aquí, ¿vale? Los macedonios en un principio se habían dedicado, bueno, eran un pueblo sobre todo de pastores que vivían en las montañas. Macedonia es una zona montañosa, ¿vale? Y habían ido aprendiendo de los griegos, ¿vale? Y ellos admiraban bastante a los griegos. Entonces fueron creciendo, ¿vale? Como formaron también ciudades, fueron creciendo en población, fueron copiando cosas de los griegos también, fueron perfeccionando sus armas, sus técnicas militares y todo eso, y finalmente se convirtieron en un reino pues más poderoso, ¿vale? Que podía hacer frente a los reinos vecinos. Uno de los reyes de Macedonia, que se llamaba Filipo, ¿vale? Estuvo casado con varias mujeres, pero con una de ellas, que era griega, tuvo un hijo que se llamó Alejandro, ¿vale? Filipo, que era rey de Macedonia, terminó invadiendo Grecia, se aprovechó de que las polis estaban desunidas, ¿vale?
lo que era lo normal, ¿no? Y que estaban en un momento que estaban más débiles para invadirlas. Y luego ya su hijo, Alejandro Magno, ¿vale? El famoso Alejandro Magno, cuando murió Filipo, su padre, ¿vale? Se cree que, bueno, lo mató un sicario, se cree que quizá Alejandro Magno estaba detrás de ese asesinato. Entonces, Alejandro, cuando tomó el trono de Grecia, ¿vale? Porque su padre Filipo se había nombrado rey de Grecia, Alejandro, en muy pocos años, en unos 8 años, conquistó muchísimos territorios, que es una de las cosas por las que se convirtió en un rey tan famoso. Salió de Grecia, venció a los persas, ¿vale? El imperio persa, que era el imperio más poderoso en la época, conquistó Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía, Mesopotamia también, Egipto, ¿vale? Lo que hoy en día es Irán, y llegó hasta que él quería llegar hasta el fin del mundo, ¿vale? Entonces, en esa época, pues se pensaban que la Tierra era mucho más pequeña de lo que es hoy en día. Y entonces él pensaba que más allá de la India estaba el fin del mundo y llegó hasta el actual Pakistán. Lo que pasa es que cuando llegó ya hasta ahí, sus soldados le dijeron que estaban ya cansadísimos, que no podían continuar más, ¿vale? Y que si seguían, pues nada, que se iban a levantar contra él. Entonces decidió volver a Alejandro. Bueno, tuvo unos años muy agitados, ¿no? Conquistó todo ese territorio, luego además se cabreó con amigos suyos, que eran también sus generales, ¿vale? Mató a algunos de ellos incluso, ¿vale? Bueno, un poco la tragedia del poder y finalmente murió en el 323 antes de Cristo, ¿vale? Claro, Alejandro había conquistado todo este territorio grandísimo, ¿vale? Pero a su muerte, pues no se mantuvo unido, ¿vale? Cuando murió Alejandro, pues sus generales se lo repartieron entre ellos, ¿vale? Lo fueron dividiendo en distintos reinos. Pero lo que sí que ocurrió, que fue bastante bueno, fue que en esos nuevos reinos que se formaron después de repartirse el imperio de Alejandro Magno, se produjo una mezcla de la cultura griega que había ido expandiendo Alejandro Magno con la cultura egipcia, la cultura persa, la cultura hindú, ¿vale? Todas esas culturas que habían sido conquistadas por Alejandro Magno y los griegos y macedonios. Y entonces se produjo un avance muy importante en las artes y en las ciencias. Y el centro cultural más importante de la época se encontraba en una ciudad que había fundado Alejandro, que se llamaba Alejandría, en Egipto, ¿vale? Y entonces ya cuando murió Alejandro, la Biblioteca de Alejandría se convirtió en el centro cultural más importante y ahí se reunían los científicos más conocidos de la época, ¿vale? Había, por ejemplo, Eratóstenes, que era geógrafo, ¿vale? Que dibujó el primer mapa del mundo, Arquímedes, inventor y matemático, que os sonará un poco de matemáticas, y Euclides, ¿vale? Aquí tenemos, fijaos, el mapa que hizo Eratóstenes, ¿vale? Bueno, pues nada, hace un poco de gracia, ¿no? Porque mirad, aquí África está un poco chuchurría, ¿no? Asia también, ¿no? Parece un poco chapucero el mapa, pero es bastante para lo que conocían en la época, ¿vale? Para los medios que tenían en la época, hacer esto, bueno, chapó, ¿vale? Así que nada, bueno, con esto habríamos terminado ya el tema de la antigua Grecia. En el siguiente vídeo hablaremos de la antigua Roma.